Hola, amigos de YouTube. Bueno, hoy les traigo el capítulo 17 de este fic. Espero que les guste. Un demonio diferente. Capítulo 17. Rengoku siguió a Daki por los pasillos de la fortaleza infinita, su mente llena de confusión. A medida que avanzaban, no podía evitar robarle miradas a la demonio que caminaba a su lado. Su cabello largo y sedoso caía en cascada sobre sus hombros, y su figura esbelta se movía con una gracia casi hipnótica. Sin embargo, a pesar de su belleza, Rengoku se preguntaba por qué nunca había sentido un interés romántico por las mujeres, a excepción de su deber como cazador. Mientras Daki lo guiaba, Rengoku se sentía atrapado en un torbellino de emociones. ¿Por qué esta demonio me ve de esta manera?, pensó. A pesar de que siempre había sido considerado un hombre fuerte y honorable, nunca se había visto a sí mismo como atractivo. Sin embargo, Daki lo miraba con una mezcla de curiosidad y deseo que lo desconcertaba. Finalmente, no pudo contenerse más. Se detuvo en seco, girándose hacia ella con una expresión seria. «Oye, ¿qué pretendes?», preguntó, su voz firme pero con un toque de confusión. Daki, que había estado agarrándolo del brazo con una sonrisa juguetona, se detuvo y lo miró con sorpresa. «¿A qué te refieres?», respondió, arqueando una ceja, su tono ligero y burlón. Rengoku frunció el ceño, sintiendo que la situación se volvía más complicada. «No sé por qué, de repente, estás tan interesada en mí», dijo, tratando de mantener la calma. Daki se acercó un poco más, su mirada fija en los ojos de Rengoku. «No lo sé, solo me pareces algo interesante», respondió, su voz suave y seductora. Había un brillo en sus ojos que hacía que Rengoku se sintiera aún más confundido. «¿Sabes que yo fui un pilar, no?», dijo Rengoku, intentando recordar su papel como cazador y la responsabilidad que conllevaba. Daki asintió, su expresión no cambiaba. «Lo sé», respondió, su tono lleno de confianza. Rengoku sintió que la presión aumentaba. La atracción que sentía por Daki era innegable, pero su lealtad a su pasado como cazador lo mantenía en guardia. Entonces, comenzó, buscando las palabras adecuadas. «Solo no hagas preguntas y ven conmigo». Daki sonrió, satisfecha con su respuesta. «¿A dónde vamos?», preguntó, el rubio. «A un lugar donde podamos hablar sin interrupciones», respondió Daki, sintiendo que la tensión entre ellos se volvía más intensa. Mientras caminaban juntos, Rengoku no podía evitar preguntarse qué significaría esta nueva relación. ¿Podría realmente confiar en Daki? ¿No era solo un juego para ella? Sin embargo, había algo en su mirada que lo intrigaba, algo que lo hacía querer conocerla más allá de su naturaleza demoníaca. A medida que se adentraban en la fortaleza, Rengoku sintió que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La atracción que sentía por Daki lo desafiaba a reconsiderar todo lo que había creído sobre sí mismo y su lugar en el mundo. Naruto se encontraba en su habitación, recostado sobre el futón, con los ojos cerrados, pero su mente estaba lejos de la tranquilidad que su cuerpo buscaba. A su alrededor, Mukage y Susanoo conversaban en voz baja, sus risas y murmullos llenando el aire con una calidez que contrastaba con la tormenta de pensamientos que asediaba al rubio. Mientras los dos demonios intercambiaban historias y anécdotas, Naruto se sumergía en sus propios pensamientos. «¿Qué pensarán los cazadores de mí?», reflexionó, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que su apariencia y su naturaleza como demonio lo harían ver como un ser cruel y despiadado ante los ojos de los cazadores. «¿Naruto?», preguntó Mukage, interrumpiendo sus pensamientos. Al notar que no respondía, se acercó un poco más. «¿Estás bien?». Naruto abrió los ojos lentamente, forzando una sonrisa. «Sí, solo, pensando en algunas cosas», respondió, tratando de sonar despreocupado. Susanoo, que había estado escuchando, se inclinó hacia él, su expresión seria. «¿Te preocupa lo que piensen de ti?», preguntó, su voz suave pero directa. Naruto asintió, sintiendo el peso de la verdad. «Sí. No quiero que me vean como un enemigo. Especialmente Shinobu y Mitsuri», dijo, su tono cargado de preocupación. Sabía que su relación con ellas era delicada, y la idea de que lo consideraran un demonio cruel lo inquietaba. Mukage frunció el ceño, su mirada llena de comprensión. «Pero tú no eres así. Ellas deben saberlo», dijo, intentando consolarlo. «Lo sé, pero…», Naruto suspiró, mirando al techo. «Si creen que soy un demonio despiadado, no levantaré sospechas sobre Musan. Y eso es lo más importante». Mientras hablaba, Naruto se dio cuenta de que su lealtad estaba firmemente anclada en sus tres pilares y sus dos demonios.
eran su prioridad, y haría lo que fuera necesario para protegerlos. Mañana iré a ver a Shinobu. Se dijo a sí mismo, sintiendo una determinación renovada. Tenía que encontrar una manera de demostrar que no era una amenaza, que podía ser un aliado. Mukabo y Susamaru intercambiaron miradas, sintiendo la gravedad de sus palabras. ¿Estás seguro de que eso es lo mejor?, preguntó Susamaru, su tono lleno de preocupación. Sí, respondió Naruto, su voz firme. Necesito aclarar las cosas. No puedo dejar que piensen que soy un enemigo. Con esa resolución en mente, Naruto se acomodó en su futón, cerrando los ojos nuevamente. Sin embargo, el sueño no venía fácilmente. Su mente seguía girando en torno a las posibles reacciones de Shinobu y Mitsuri, y cómo podría manejar la situación. Mientras las risas de Mukabo y Susamaru se desvanecían en el fondo, Naruto se sumió en un sueño inquieto, lleno de imágenes de batallas, traiciones y la lucha por encontrar su lugar en un mundo que lo veía como un monstruo. Daki y Rengoku salieron de la fortaleza infinita, el aire fresco de la noche envolviéndolos. El silencio que los rodeaba era cómodo, como una manta suave que los protegía de las tensiones del mundo exterior. Ambos caminaban lado a lado, pero ninguno de los dos parecía querer romper la paz que habían encontrado. Después de un rato, Rengoku no pudo contener su curiosidad. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz resonando en la quietud de la noche. Daki lo miró de reojo, una sonrisa juguetona en sus labios. Solo iremos a un lugar donde no haya demonios y estemos solo los dos, respondió, su tono ligero y misterioso. Rengoku asintió, intrigado por la respuesta. A medida que avanzaban, la atmósfera se sentía cada vez más cargada de una energía desconocida, una mezcla de emoción y nerviosismo. Después de un rato, llegaron al Distrito Rojo. Las luces de neón iluminaban las calles, creando un ambiente vibrante y lleno de vida. Daki lo guió hacia una casa que se veía bien decorada, con un aire acogedor que contrastaba con el bullicio del exterior. Aquí es, dijo Daki, señalando un porche adornado con flores. Ambos se sentaron, y Rengoku sintió como la tensión comenzaba a desvanecerse. Daki lo miró con una expresión seria, pero sus ojos brillaban con una chispa de emoción. No creí que alguien me gustara así al instante, confesó, su voz suave. Y no es solo deseo o lujuria, es lo que siento por ti y quiero conocerte. Rengoku la miró, sorprendido por su sinceridad. ¿En serio quieres conocerme?, preguntó, su tono lleno de incredulidad. Daki asintió, su mirada fija en él. Sí, eres un nuevo demonio y bueno, quiero saber más de ti. Rengoku sonrió, sintiendo una calidez en su pecho. Vaya, qué interesante. En mi vida, ninguna chica me había dicho esto, y menos esperaría que fuera una demonio. Daki se rió suavemente, disfrutando de la ligereza del momento. ¿Y qué tiene que sea una demonio?, preguntó, su tono juguetón. Rengoku, con una sonrisa, respondió. Nada, solo que siempre creí que los demonios eran basura. Pero al conocer a Naruto y a ti, me doy cuenta de que por ser un demonio no significa que sean malos del todo. Daki se encogió de hombros, sintiendo una punzada de culpa en su interior. Había matado a tantos humanos que ya se le había olvidado lo que era sentir remordimiento. Sin embargo, la forma en que Rengoku la veía la hacía cuestionar su propia naturaleza. No merezco que me veas así, dijo, su voz más seria. He cometido errores a lo largo de mi vida, he matado a muchos humanos. Rengoku la miró con comprensión. Bueno, yo he matado a muchos demonios sin remordimiento. Y no sabía que había demonios que no eran tan malos, así que estamos igual. Ambos se quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. La conexión entre ellos se sentía más fuerte, como si estuvieran construyendo un puente entre sus mundos opuestos. Daki sintió un calor en su pecho, algo que no podía explicar. A pesar de su naturaleza demoníaca, había algo en Rengoku que la hacía sentir cómoda, como si pudiera ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Daki lo miró intensamente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y deseo. Sin previo aviso, se lanzó hacia Rengoku, quien la miró con sorpresa. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz llena de confusión. Daki se detuvo a unos centímetros de él, su respiración entrecortada por la emoción. Yo quiero estar contigo. No me importa cambiar por ti. Yo lo haré, declaró, su voz firme y sincera. Rengoku sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intensidad de sus palabras lo sorprendió, pero también lo conmovió. ¿En serio lo harías por mí?, preguntó, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Daki asintió, su mirada nunca apartándose de la suya. Sí.
respondió, y antes de que Rengoku pudiera decir algo más, ella se acercó y le plantó un beso. El beso fue suave al principio, pero rápidamente se volvió más apasionado. Rengoku se quedó paralizado por un momento, su mente en blanco. No sabía qué pensar. Era un demonio, y ya no tenía las responsabilidades de ser un pilar. ¿Por qué no disfrutar un poco? Se dijo a sí mismo. La vida era corta y llena de incertidumbres, y aquí estaba, con una demonio que lo veía como un hombre, no como un cazador. Mientras Daki se separaba, Rengoku sintió una mezcla de emociones. La adrenalina corría por sus venas, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Wow, eso fue inesperado», dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Daki sonrió, su rostro iluminado por la alegría. «¿Te gustó?», preguntó, su tono juguetón. «Definitivamente», respondió Rengoku, sintiendo que su corazón latía más rápido. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la cercanía. Rengoku se dio cuenta de que, a pesar de su naturaleza demoníaca, Daki le ofrecía algo que nunca había experimentado antes: la posibilidad de ser visto y aceptado por quien realmente era. «Quizás deberíamos aprovechar este momento», sugirió Daki, su voz suave y tentadora. Rengoku asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía dejar de lado sus preocupaciones y simplemente disfrutar de la compañía de alguien que lo entendía. «Sí, disfrutemos de este momento», dijo, su sonrisa ampliándose mientras se acercaba a ella nuevamente. Mientras se sentaban juntos en el porche, el mundo exterior se desvanecía. La conexión entre ellos se sentía más fuerte, como si estuvieran creando un refugio en medio del caos. Rengoku sabía que había mucho que enfrentar en el futuro, pero por ahora, todo lo que importaba era Daki y el momento que compartían. Justo cuando Daki estaba a punto de acercarse nuevamente a Rengoku para besarlo, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Daki frunció el ceño, su frustración evidente. «¿Quién se atreve a molestarme ahora?», murmuró, preparándose para soltar su ira. Antes de que pudiera decir algo más, Rengoku se levantó y acarició suavemente la cabeza de Daki, intentando calmarla. «Tranquila, ya pasó. Voy a ver quién es», dijo con una sonrisa, dirigiéndose hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con una niña pequeña, nerviosa y con los ojos grandes como platos. «¿Se encuentra la señorita Daki?», preguntó, su voz temblorosa. Rengoku sonrió amablemente. «Sí, claro», respondió, haciendo un gesto para que entrara. Daki se levantó, su mirada fría y decidida. «¿Por qué te atreves a molestarme cuando estoy ocupada?», dijo, su tono cortante. La niña se encogió, asustada por la reacción de Daki. Estaba a punto de jalarle la oreja cuando Rengoku intervino. «Tranquila, Daki», dijo, colocando una mano en su hombro. «Ya pasó». Luego se volvió hacia la niña, sonriendo. «La señorita Daki estará contigo dentro de poco». La niña asintió rápidamente y se marchó, aliviada de escapar de la tensión. Rengoku cerró la puerta y se volvió hacia Daki, quien lo miraba con una mezcla de enojo y frustración. «¿Prometiste cambiar, lo olvidas?», le recordó, su tono suave pero firme. Daki lo miró, y por primera vez, su expresión se suavizó. «Lo siento», dijo, la sinceridad en su voz sorprendió a Rengoku. Era la primera vez que Daki se disculpaba, y mucho menos ante un hombre. Rengoku sonrió, sintiendo que había un progreso. «Sé que esto no será fácil, pero todo llevará su tiempo», dijo, tratando de animarla. Ambos salieron de la casa y se encontraron nuevamente con la niña, que los esperaba nerviosa. Daki la miró e intentó sonreír, aunque se notaba que le costaba. «Dime, ¿para qué me buscabas?», preguntó, su voz más suave. La niña, aún un poco temerosa, respondió. «Solo quería limpiar su habitación, señorita». Daki suspiró, sintiendo que debía ser más amable. «Está bien, hazlo», dijo, su tono más conciliador. La niña asintió rápidamente y se fue, dejando a Daki y Rengoku solos nuevamente. Rengoku sonrió, sintiendo que había logrado algo. «¿Ves? No fue tan difícil ser amable», dijo, su tono ligero. Daki suspiró, cruzando los brazos. «Esto será más difícil de lo que creí», admitió, su mirada perdida en el horizonte. Rengoku, sintiendo que había una oportunidad para ayudarla, habló con determinación. «Vamos, tengo que ver a Naruto». Daki asintió, sintiendo que, a pesar de sus dudas, había algo en su conexión que la motivaba a seguir adelante. «Está bien, vamos», respondió, su voz más firme. En la finca mariposa, el ambiente era tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Kanae estaba en recuperación después de su misión en el Mugen Tren, su cuerpo aún débil y adolorido.
Había dado su informe, y había dicho lo que le dijo el rubio, y lo que había pasado con Rengoku, y aunque la realidad era diferente, la versión que circulaba era que Naruto había llevado a Rengoku para ser devorado por demonios. Kanae sabía que la verdad era más compleja, pero la imagen de Naruto como el villano se había arraigado en la mente de muchos cazadores. La mayoría de ellos comenzaron a odiarlo, y eso incluía a su hermana, Shinobu, quien luchaba con sus propios sentimientos. Mientras tanto, Shinobu estaba a su lado, cuidando de Kanae. La preocupación en su rostro era evidente, y su mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Qué pasa, Shinobu? Te veo más pensativa de lo usual. Preguntó Kanae, su voz suave y reconfortante. Shinobu suspiró, sintiendo el peso de la frustración en su pecho. No lo sé, hermana. Quiero odiar a ese maldito demonio, pero no puedo. Admitió, su voz temblando con la emoción. Kanae sonrió, intentando calmarla. Tranquila, todo esto se aclarará. Dijo, su tono lleno de esperanza. No puedo decirte lo que pasó, pero sé que Naruto arreglará las cosas. Lo último pensó para sí misma. Shinobu se levantó de un salto, su frustración burbujeando a la superficie. No hay nada que aclararse. Ese maldito tiene que pagar. Exclamó, su voz llena de determinación. Kanae la miró, sintiendo la angustia de su hermana. Shinobu, por favor, entiende que hay cosas que no comprendes. Dijo, su tono suave pero firme. Shinobu no respondió, su mente estaba demasiado llena de rabia y confusión. Sin decir una palabra más, se marchó, dejando a Kanae sola en la habitación. Kanae se quedó en la cama, sintiendo el dolor en su cuerpo, pero también en su corazón. Sabía que la situación era complicada y que Naruto no era el verdadero enemigo. Sin embargo, la ira de su hermana era comprensible. Mientras Rengoku y Daki se dirigían nuevamente a la fortaleza infinita, el silencio entre ellos era pesado. Rengoku estaba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre la situación. Esto tomará tiempo. Esta demonio es muy prepotente, aunque sé que puede cambiar. Se repetía a sí mismo, sintiendo una mezcla de esperanza y desafío. Daki, notando su expresión pensativa, lo miró de reojo. ¿En qué tanto piensas?, preguntó, su voz curiosa. Rengoku sonrió levemente, tratando de ocultar sus preocupaciones. No es nada. Solo estaré contigo para que cambies, y sé que lo harás bien. Respondió, su tono alentador. Daki bajó la mirada, sintiendo una punzada de inseguridad. Lo intentaré. Dijo, haciendo un puchero que le daba un aire adorable, a pesar de su naturaleza demoníaca. Al llegar a la fortaleza, ambos se despidieron. Rengoku tenía que ir a ver a Naruto, mientras que Daki se dirigió a su habitación, sintiendo una mezcla de emociones. Rengoku, al entrar, tocó la puerta. Susamaru, quien estaba de guardia, abrió la puerta y lo miró con curiosidad. ¿Qué se te ofrece?, preguntó, su tono neutral. Quiero ver a Naruto. Respondió Rengoku, con determinación. Está bien, ahora le aviso. Dijo Susamaru, dejándolo pasar. Naruto estaba durmiendo cuando Susamaru lo despertó. Te busca el señor Rengoku, anunció, sacudiéndolo suavemente. Naruto se estiró, bostezando antes de levantarse. Ya voy, respondió, saliendo de la habitación. Ambos caminaron por el pasillo del castillo infinito, el ambiente tenso y cargado de incertidumbre. Rengoku rompió el silencio. Estamos en una situación complicada, dijo, mirando a Naruto. Naruto lo miró, su expresión seria. Lo sé. Ahora toda la sede me ve como el enemigo público porque piensan que te llevé para que los demonios te devoraran. Rengoku asintió, sintiendo el peso de la situación. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó, buscando respuestas. Naruto suspiró, su mente trabajando rápidamente. Mañana iré a ver a Kanae. Veré qué puedo hacer, dijo, su tono decidido. Y por cierto, ¿qué tanto hacías con Daki? Rengoku sonrió, sintiendo que había algo especial en su conexión con ella. No mucho, solo quiero hacerla cambiar. Ella me llama la atención y sé que puedo hacer que cambie. Naruto sonrió, aunque con un toque de escepticismo. Eso espero. Daki es muy difícil de manejar, y dudo que cambie por alguien, y menos por un hombre. Rengoku se encogió de hombros, su confianza inquebrantable. No lo sé. No pierdo nada intentándolo. Naruto asintió, sintiendo que Rengoku tenía razón. Entonces hazlo, dijo, su tono firme. Cada uno marcharía a su habitación. Ambos se separaron, cada uno con sus propios pensamientos y planes, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Al día siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación donde Naruto dormía rodeado de sus demonios.
Mukako estaba acurrucada a su lado, su rostro sereno y tranquilo, mientras que Susamaru tenía una pierna sobre él y sus manos descansaban sobre su pecho. Naruto despertó lentamente, sintiendo el calor de sus compañeras a su lado. Ya no le parecía raro que Mukako y Susamaru se metieran a dormir con él. Era una parte normal de su vida ahora. Con cuidado, se levantó de la cama, asegurándose de no despertarlas. Tenía que ver a Kanae y no podía perder más tiempo. Al llegar a la finca mariposa, Naruto decidió entrar por la ventana de la habitación de Kanae. Se deslizó con suavidad, asegurándose de no hacer ruido. Al entrar, vio a Kanae durmiendo plácidamente, su rostro iluminado por la luz del sol. Inconscientemente, se acercó a ella, sintiendo una mezcla de preocupación y cariño. Justo en ese momento, Kanae despertó y, al ver a Naruto tan cerca, se sonrojó. «Naruto, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz un poco temblorosa. Naruto sonrió, sintiendo que su presencia podía traerle algo de consuelo. «Quería ver cómo estabas», respondió, su tono cálido y reconfortante. Kanae, aún un poco cabizbaja, respondió. «Estoy bien, pero dime, ¿qué pasó con Rengoku?». Naruto sonrió, aliviado de que se preocupara por él. «Él está bien. Por el momento, no podremos estar con ustedes para no levantar sospechas con Musan». Kanae sonrió levemente, comprendiendo la situación. «Es por eso que querías quedar como el malo en la sede, ¿verdad?», dijo, con un atisbo de admiración en su voz. Naruto asintió, sintiendo el peso de su papel. «Sí. Pero quiero saber qué piensan Shinobu y Mitsuri sobre esto». «Mitsuri está muy deprimida y Shinobu, bueno, ella». En ese momento, la puerta se abrió y Shinobu entró en la habitación. Naruto, rápidamente, se escondió debajo de la cama, sintiendo que era mejor no ser visto en ese momento. «Hermana, ¿estás mejor?», preguntó Shinobu, su voz más calmada que antes. Kanae, nerviosa, respondió. «Sí, ya estoy mejor». Shinobu se acercó, notando la inquietud en el rostro de Kanae. «¿Te encuentras bien?», dijo, tocando la frente de Kanae. «Es por lo que dije. Perdón, es solo que no puedo creer que Naruto haya hecho eso. Creí que le importábamos». Kanae, sintiéndose un poco culpable, intentó calmar a su hermana. «Jejeje, no lo sé, Shinobu. Debió tener sus razones». Shinobu frunció el ceño, su determinación creciendo. «Tengo que encontrarlo. Haré que pague por lo que le hizo a Rengoku», dijo, su voz llena de resolución. Shinobu salió de la habitación, dejando a Kanae sola con sus pensamientos. Naruto salió de su escondite, sintiendo que había escuchado suficiente. «¿Ya escuchaste?», preguntó Kanae, su mirada preocupada. Naruto chasqueó la lengua, sintiendo que la situación se complicaba. «Será mejor alejarse por el momento. Ya veré qué hago», dijo, acercándose a ella y dándole un suave beso en la frente. «Nos veremos pronto». Con eso, Naruto salió por la ventana, dejando a Kanae con una mezcla de emociones, sintiendo que la situación se tornaba más peligrosa con cada momento que pasaba. El tiempo pasó como las hojas del otoño, y ahora la primavera había llegado. Aunque solo había transcurrido un mes, muchas cosas habían cambiado en el mundo de los cazadores y demonios. Rengoku había comenzado a pasar más tiempo con Daki, y juntos se aventuraban en el Distrito Rojo, intentando que ella cambiara. Daki, quien antes era conocida por su frialdad y su naturaleza despiadada, comenzaba a mostrar un lado más amable. Las risas y las sonrisas se volvían más comunes cuando Rengoku estaba cerca. Las chicas de la casa notaban el cambio, y aunque era raro, no se quejaban. «Mira cómo sonríe hoy», comentó una de las chicas, observando a Daki mientras hablaba con Rengoku. «Es como si estuviera iluminada», dijo otra, sorprendida por la transformación. Rengoku, con su cabello rubio largo y mechones rojos en las puntas, se había convertido en una figura habitual en la casa. Cada vez que estaba con Daki, ella parecía más feliz, como si su presencia la llenara de energía positiva. Sin embargo, no todo era paz en el Distrito Rojo. Gyutaro, el hermano de Daki, comenzó a mostrar signos de celos. Su naturaleza posesiva se intensificó, y no podía soportar la idea de que su hermana pasara tiempo con un ex cazador. «¿Por qué ese rubio tiene que estar siempre a tu lado?», gruñó Gyutaro una noche, su voz llena de desdén. Daki, cansada de sus constantes ataques, se volvió hacia él con determinación. «Estoy harta de que intentes matar a Rengoku», exclamó, su voz resonando en la habitación. «No quiero que lo toques». Gyutaro la miró, sorprendido por su valentía. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Ese ex cazador solo te usará», dijo, su tono amenazante. Frustrada, Daki decidió que era hora de actuar.
Se dirigió a ver a Musan, buscando una solución a su problema. Al llegar, se encontró con el líder de los demonios, quien la observó con interés. ¿Qué quieres, Daki?, preguntó Musan, su voz fría y calculadora. Quiero separarme de Gyutaro, dijo Daki, su determinación firme. No puedo seguir así. Musan, sin replicar, la miró con una mezcla de desdén y evaluación. Está bien, respondió finalmente. Gyutaro sin ti progresaría más rápido, y tú eres más valiosa si te mantienes cerca de Rengoku. Daki sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿De verdad me dejarás ir?, preguntó, su voz temblando. Musan asintió, su mente ya maquinando cómo manipular a Rengoku a través de Daki. Sí, pero recuerda que esto es un juego. Si Rengoku se convierte en un problema, no dudaré en actuar. Mientras tanto, en el Distrito Rojo, Gyutaro se había descontrolado. Sin Daki a su lado, comenzó a matar más de lo habitual, sembrando el caos en las calles. Las chicas de la casa temían por su seguridad, y el ambiente se tornó tenso. ¿Está ocurriendo muchas muertes, no?, preguntó una de las chicas, asustada por los rumores de asesinatos. Tienes razón, las muertes han aumentado más de lo normal, respondió otra, mirando por la ventana con preocupación. Daki, al enterarse de la situación, sintió que su corazón se encogía. Sabía que debía hacer algo, pero la presión de Gyutaro y la manipulación de Musan la mantenían atrapada en un ciclo de miedo y desesperación. Mientras Rengoku seguía intentando ayudarla a cambiar, Daki se encontraba en una encrucijada. Quería ser mejor, pero la sombra de su hermano y la manipulación de Musan la mantenían atada a su antigua vida. ¿Podré realmente cambiar?, se preguntó a sí misma, sintiendo la lucha interna entre su deseo de libertad y su lealtad a su familia. Fin del capítulo.